Abrimos entonces nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y vamos a empezar la lectura en el versículo 15. ¿Tiene ya abierta su Biblia? Bien. Dice así Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Uno de los rasgos principales del hombre, de la humanidad, es la búsqueda de la comunicación, es la búsqueda de estar conectados. ¿Sí? Y para esto se desarrollaron distintos medios de comunicación, pero también se crearon diversos medios de transporte. En la antigüedad se andaba a caballo y hoy tenemos autos que son velocísimos, incluso aviones que nos permiten estar comunicados de un país a otro en algunas horas nada más. Y estos caminos cada vez fueron más ligeros y amplios para poder circular y conectan grandes ciudades. En 4 o 5 horas podemos estar disfrutando de la playa de Mar del Plata, nosotros los que vivimos por acá. Y antes era algo impensado. Pero en nuestro país hay una forma de protesta, que no es solamente en nuestro país, también en otros países se desarrolla de esta manera, esta forma de protesta que corta los caminos, que no permite la libre circulación, no permite avanzar a los vehículos. Son los lamentablemente famosos, ¿sí?, que todos conocemos y que vemos todos los días, lamentablemente famosos piquetes, ¿sí? Ahí está, ahí salió la palabra. Allí la conexión se interrumpe, ¿sí? Las grandes autopistas, estos caminos tan ligeros que nos permiten llegar tan rápido a todos lugares, cuando aparece el piquete se interrumpe la conexión. La principal característica que tienen las autopistas, los caminos, las rutas, las calles, es unir puntos. Yo quiero ir al teatro en Capital Federal y para llegar tengo que subir a la autopista para poder llegar más rápido. Si ese camino queda trunco, queda cortado, pierde completamente su utilidad. Ya esa autopista no sirve para lo que fue creada, porque no me permite llegar a mi destino. La principal característica de los caminos es unir puntos, para poder ir a visitar a un familiar, para poder ir a disfrutar del parque, para poder hacer cualquier tipo de cosas. En el pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, Jesús está cerrando el famoso Sermón del Monte. Grandes enseñanzas nos dio Jesús a través de este sermón. Y en este breve relato, en estos pocos versículos que leímos, Él hace varias comparaciones. ¿Sí? Si usted prestó atención, se va a dar cuenta que hace varias comparaciones y que enseña fundamentalmente una verdad profunda, que en ese momento hizo pensar a sus oyentes y que hoy también nos hace pensar y nos hace reflexionar a cada uno de nosotros. Él advierte que después de todo lo que enseñó, se van a levantar algunos a hablar de su enseñanza, pero que no van a tener un corazón sincero, que lo van a hacer solamente para satisfacer sus propios placeres. Son los falsos maestros o los falsos profetas, como los menciona Jesús. Y él dice, en esa frase con la que sentencia al final de lo que leímos, por sus frutos los van a reconocer a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. Y tanto Jesús como los apóstoles a lo largo de toda la Biblia advirtieron sobre estos falsos profetas, sobre estos falsos maestros. Y todos coinciden en lo mismo, en que en los últimos tiempos van a florecer muchos más. Y esto es una realidad en nuestra actualidad. Hoy podemos observar a muchísimos gurúes de la fe, que son incluso promocionados por los medios de comunicación. Algunos vienen con técnicas de respiración que son bárbaras para
nuestra salud. Digo, aprender a respirar es muy beneficioso. Digo, acá hay unos cuantos médicos que pueden explicarlo mejor, pero es muy beneficioso para nosotros y para nuestra salud. Pero a través de estas técnicas de respiración, solapadamente, por medio de esto, introducen doctrinas que son contrarias a la palabra de Dios. Y entonces, con el famoso discurso de que ahora tengo que tomar todo lo que me hace bien, sin importar si las doctrinas son contrarias, termino haciendo una ensalada espiritual. Entonces agarro un poquito de acá, un poquito de allá y hago toda una mezcla porque tomo todo lo que me hace bien, lo que yo siento que me hace bien a mí y a mi vida. Y esto creo que es algo que vemos mucho. Digo, si tenemos la posibilidad de compartir charlas con compañeros de trabajo, con personas que viven en nuestro barrio, con compañeros del colegio y demás, nos vamos a dar cuenta que esta gran mezcla se ve cada vez más. Otros son pseudo profesionales, ¿sí? Que predican que somos seres de luz. ¿Han escuchado esta frase de que todos nosotros somos seres de luz? Que tenemos que amarnos a nosotros mismos así como somos. No tenemos que buscar ningún cambio. Así como soy, soy hermoso, soy perfecto y me tengo que querer a mí mismo así tal cual como soy, sin buscar ningún tipo de cambio en mi personalidad. Que tenemos que creer en nosotros mismos. Digo, esto es algo que también escuchamos permanentemente, porque el creer en nosotros mismos nos va a llevar al resultado que queremos alcanzar. Si yo creo en mí, entonces voy a alcanzar el resultado que estoy deseando. Y aparece la famosa frase, querer es poder. Yo quiero algo, voy a poder conseguirlo, porque querer es poder. Y la otra frase, también interesante, es que yo creo que todos la escuchamos. Digo, tengo que visualizar en mi cabeza lo que quiero, porque si primero lo visualizo, las energías se van a movilizar y voy a atraer eso que yo quiero. Entonces, si yo quiero un auto 0 kilómetros, en lugar de trabajar duro para poder conseguirlo y ahorrar, no, simplemente tengo que visualizarlo. Si lo visualizo, en algún momento lo voy a atraer y lo voy a tener. Digo, creo que esto es algo que escuchamos permanentemente, no solo en los medios de comunicación, sino también con las personas que tenemos alrededor nuestro. Y cuando estos pseudo profesionales hablan de la fe en uno mismo. La fe en mí mismo, en que yo puedo lograr lo que me propongo, que tengo que tener fe en mí, que tengo que tener esperanza y que tengo que ser optimista. Los pseudo profesionales hablan de todo esto. Entonces tenemos por un lado los que hablan de las técnicas de respiración y que nos introducen todo esto. Después por otro lado, estos pseudo profesionales que hablan de que somos seres de luz. Pero por último tenemos a los más peligrosos y a los que tenemos que estar mucho más atentos, que son quienes usan directamente el nombre de Jesucristo para engañar directamente a sus seguidores. Y estos son muy, pero muy peligrosos. Entonces, fundan y levantan pseudo iglesias, no podemos decir que son iglesias, pero sí pseudo iglesias, y se autoadjudican el mote de pastores, de apóstoles, hasta de arcángeles, ¿por qué no? Y hablan también de gente tóxica. Digo, ¿quién no escuchó hablar? Ahora está muy de moda, digo, esto de la gente tóxica. Es que esta persona es tóxica para mi vida. Y que entonces tengo que borrarla directamente de mi camino. Tengo que hacerla desaparecer a esta gente que me intoxica a mí. Digo, pensando en esto, yo pensaba qué tóxico podría haber sido Zaqueo en la vida de Jesús. Y sin embargo Jesús le dijo, quiero ir a tu casa, quiero ir a acercarme a vos. Y finalmente él y toda su casa, toda su familia, fueron salvos. Una de las frases de estos autores que hablan de gente tóxica dice, no hagas nada por cambiar a esa gente, sino alejate, directamente alejate. ¿Sí? Si te hace mal, alejate, correte, sacala de tu camino. Y estos son los que directamente contradicen las enseñanzas del Señor. Se plantean como cristianos, pero en realidad contradicen lo que el Señor enseña. Y plantean básicamente una fe egoísta, una fe terrenal, donde puedo alcanzar todas las metas si confío en mí mismo, lo que hablábamos recién. Y que solamente si busco a Dios
es para que me solucione el problema actual. Digo, yo tengo un problema, estoy pasando por una situación difícil de salud o en mi trabajo, entonces, bueno, ahí sí me acerco a Dios, pero solamente para que resuelva ese problema. Y después me olvido. O también para que me dé éxito terrenal. Entonces, para poder tener prosperidad y abundancia. Digo, si soy un buen cristiano, voy a ser próspero y voy a tener abundancia económica. Digo, de esto también se habla mucho. No hay ningún tipo de compromiso de fe, sino que Dios pasa a ser un siervo mío, donde yo le pido y le exijo para mis necesidades, para satisfacer mis necesidades. Y Él pasa a ser un siervo mío, está solamente para servirme a mí en mis cuestiones terrenales. No hay ningún tipo de planteo hacia la eternidad, de ninguna manera. Digo, todo es el aquí y el ahora, y es satisfacer mis necesidades. Y nosotros tenemos que estar alertas, tenemos que ser astutos para no ser engañados. Jesús nos dice, tengan cuidado porque se van a disfrazar de ovejas, pero en realidad son lobos feroces, son lobos rapaces. Tengan en mente esa imagen, ¿sí? Se van a disfrazar de corderitos, se van a disfrazar de ovejas, mansos, pero en realidad son lobos rapaces. ¿Qué significa que estas personas vengan vestidas de ovejas? Bueno, que exteriormente se van a mostrar suaves, se van a mostrar mansos, se van a mostrar como buenas personas, buenos cristianos. Y poco a poco introducen su falsa doctrina de manera muy sutil, casi solapadamente, sin que nos demos cuenta. Toman, podríamos decir, verdades cristianas, ¿sí? Que todos aceptamos, pero a la vez le dan una vuelta de rosca, una vuelta de tuerca, y ahí introducen sus falsas enseñanzas. Digo, y esto es algo que, si uno agarra el teléfono y empieza a revisar redes sociales, es algo que se ve muchísimo. Muchos influencers o referentes, ¿sí? para hacer el título en español, que aparentemente son cristianos, publican muchas veces mensajes muy espirituales que están basados en la Biblia y que muchas veces muchos de nosotros compartimos porque son mensajes buenos para poder compartir, pero que de repente filtran ideología del mundo. También solapadamente meten esta ideología. Y esta semana me tocó particularmente notarlo de primera mano. Una persona que dice ser cristiana con miles de seguidores en Instagram, que generalmente publica buen contenido, que cualquiera de nosotros podría compartirlo porque es muy buen contenido el que publica, dice que en ciertos casos Dios está a favor del aborto. Entonces, muy solapadamente, yo comparto permanentemente lo que esta persona dice porque me parece un buen material y lo comparto con mis amigos y demás, y de repente aparece esta frase, que Dios está a favor del aborto en ciertos casos. De esta manera podemos comprobar cómo pasa esto, que sutilmente pueden meter sus falsas enseñanzas. Y nosotros, sin darnos cuenta, vamos dejando entrar todo esto. Porque lo que dice esta persona está perfecto, está bárbaro, porque yo lo comparto y está basado en la palabra de Dios, y de repente, bueno, aparece esto, y bueno, y también lo comparto, porque si lo dice esta persona, tiene que ser verdad, tiene que ser así. Y poco a poco voy cayendo en esto, y voy tolerando estas ideologías contrarias al pensamiento de Dios. Muchas veces escuchamos en los noticieros, y digo, quizá a algunos de los que está aquí le pasó, que un ladrón o varios ladrones se hacen pasar por empleados de una empresa de servicios para poder entrar a la casa de una persona, engañarla y decirle, no sé, soy de la compañía de luz o de teléfono, y así poder ingresar a la casa y una vez adentro les roban y lo saquean. Digo, los falsos profetas, los falsos maestros, son como estos ladrones, ¿sí? Que se disfrazan y engañan a la gente, hacen que la gente confíe, incluso que nosotros mismos podamos llegar a confiar, y luego los destruyen. El apóstol Pedro dice en su primera carta, ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas. Con disimulo, como quien no quiere la cosa, solapadamente, sutilmente, introducen
esas ideas que son perjudiciales para nosotros, para nuestra vida y para nuestra sociedad. Y lo dice el apóstol Pedro, ¿sí? La van a enseñar pero con disimulo, pero son ideas dañinas que nos hacen mal, que son perjudiciales para nuestra vida. Y esto es algo que lo vemos. Si no estamos atentos, podemos llegar a caer y ser engañados de esta manera. Estos falsos maestros proponen una doctrina a medida del mundo, ¿sí? No hablan de un compromiso personal, de un compromiso espiritual, no hablan del precio que hay que pagar por ser cristiano. Vienen tiempos muy difíciles, donde va a ser muy difícil ser cristiano y donde vamos a tener que pagar el precio de mantenernos firmes. Estos falsos maestros no enseñan esto, sino que adaptan su mensaje para que la sociedad y para que el mundo los tolere. Le dicen al mundo lo que el mundo quiere escuchar. Y por eso el mundo los escucha y son tan famosos, son tan mediáticos y los vemos en todos lados. Son como ese mal amigo al que voy a buscar cuando hice una macana, cuando me equivoqué y cuando no sé cómo resolverlo. Entonces sé que hice algo mal y ese mal amigo me va a decir, me va a ayudar a excusarme, me va a decir, bueno, esto que hiciste pasó y bueno, no lo pudiste resolver de otra manera, vos en realidad no tenés la culpa, pasó así y bueno, no lo pudiste hacer de otra forma. Ese mal amigo que no me va a confrontar, que no me va a decir, no, ¿sabes qué? En esto te equivocaste y tenés que corregirlo. Son como entonces el mal amigo al que yo voy para que me diga lo que quiero escuchar. Este falso maestro es de la misma manera. Se acerca con un mensaje que todo el mundo quiera escuchar, entonces lo escucha, pero son perjudiciales. ¿Y qué significa también que por dentro sean lobos rapaces? Recién hablábamos de que estaban disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces, lobos feroces. Y entonces me puse a investigar, porque no tenía ni idea, me puse a investigar las características de los lobos. Hay algunas cosas que obviamente sí conocía, pero otras que no, y que son bien interesantes para poder desarrollar esta mañana. En primer lugar, que como todos conocemos, el lobo es un depredador por excelencia, ¿sí? Es un gran cazador, que su dentadura está preparada para cortar y triturar carne sin ningún tipo de problema, y esto le permite cazar sin ningún tipo de inconveniente. Y un dato que yo no conocía y que me parece muy interesante para hablar acerca del lobo es que su olfato y su visión le permite cazar tanto de día como de noche con la misma facilidad. Las 24 horas el lobo puede cazar con la misma facilidad. Y el lobo es más astuto que todas las ovejas y busca presas que sean más lentas y más débiles que él. Busca presas que no sean tan rápidas y que no estén tan preparadas como él. Los falsos maestros entonces se disfrazan de personas que buscan el bien del otro, ¿sí? Son tiernas ovejas, pero en realidad solo buscan su propio bienestar económico, solo buscan ser reconocidos, solo buscan tener poder, ser famosos, satisfacer sus placeres. Su interior solamente está buscando el mal. ¿Por qué? Porque no fueron transformados por Cristo realmente. ¿Y dónde podemos encontrar a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, como los menciona Jesús? Bueno, obviamente en los medios de comunicación principalmente, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, ¿por qué no en la calle, en nuestro trabajo? Pero también, ¿por qué no dentro de la iglesia? Alguien que se hace pasar por un hermano más y que fue influenciado por estas corrientes negativas y que poco a poco va arrastrándonos con estas ideas equivocadas o dándonos malos consejos. Jesús nos advierte que estemos vigilantes en todos lados. En todos lados. Nos advierte que estemos atentos y vigilantes, porque en cualquier lugar podemos toparnos con un falso maestro. No vamos a ser tan ingenuos de creer que solamente estos falsos maestros los vamos a encontrar en la televisión o en las redes sociales. ¿Qué mejor para un lobo que meterse dentro del rebaño de las ovejas? Y la pregunta entonces sería, bueno, ¿y cómo los reconocemos? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de estos falsos maestros o falsos profetas? Juan en su primera carta dice así:
Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ese espíritu ya está en el mundo. Juan nos dice, no se dejen engañar, ¿sí? Porque dicen que están inspirados por Dios. No sean tan ingenuos de que solamente porque dicen ser inspirados por Dios, realmente están inspirados por Dios. Pónganlos a prueba. Fíjense, analicen qué es lo que predican. Analicen cómo es su vida, cuáles son los consejos que nos dan. Tienen que reconocer la autoridad de Jesucristo, tienen que reconocer la autoridad de su palabra. Y Jesús lo sentencia en poquitas palabras, al final del pasaje que leímos al principio. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y esto nos presenta un desafío, nos surge un inconveniente, porque para poder poner a prueba a alguien sobre cualquier tema, primero tengo que conocerlo, tengo que conocer ese tema. El profesor primero se prepara, el buen profesor primero se prepara mucho para luego estar capacitado para poder evaluar a sus alumnos. Si yo quiero saber si enfrente tengo un falso maestro, primero tengo que conocer qué es lo que Jesús enseñó. Si yo no conozco lo que Jesús enseñó, nunca voy a detectar a estos falsos maestros. Y fundamentalmente tengo que tener una relación profunda y sincera con Dios. ¿Y en qué creemos? Bueno, parafraseando al credo apostólico, creemos que Dios es nuestro Padre Todopoderoso, creemos que Jesucristo es nuestro Señor, que murió y resucitó al tercer día, esto es lo que celebramos hoy en la cena. Creemos que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y que va a venir en un determinado momento para juzgar al mundo. También creemos en el Espíritu Santo como un sello, como una garantía de que fuimos perdonados de nuestro pecado y como una garantía o un sello de que tenemos esperanza en la vida eterna. ¿Y dónde hallamos todas estas verdades? En la palabra de Dios, en el conocimiento de su palabra. Tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El conocimiento profundo de Dios y sincero me va a ayudar a mí a detectar a los falsos maestros que andan dando vuelta por allí. Si yo conozco profundamente a Dios en mi vida, voy a poder, entre otras cosas, detectar cuando alguien me quiere engañar. Ahora, Jesús también nos plantea un desafío personal, un desafío para cada uno de nosotros, y sobre esto quiero hablar en los próximos minutos. Ya nos ayudó a reconocer a un falso maestro de la fe, pero también nos da pistas sobre cómo tiene que vivir un cristiano, sobre cómo tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y Jesús en varias oportunidades habla acerca del fruto, de dar frutos. Permanentemente, cuando leemos los evangelios, Jesús habla de los frutos. ¿Por qué? Porque son la evidencia clara de un proceso interior. Hay un proceso interno que Dios hace en mí, que Dios trabaja en mí, que después se manifiesta en el fruto. Y Jesús dice que es imposible que un árbol malo dé un fruto bueno, ¿sí? Que un árbol que está envenenado dé un fruto que sea comestible. Dice Jesús, no puede pasar. Y por el contrario, al revés, un árbol sano no puede dar un fruto venenoso, un fruto que esté malo. Ahora, decíamos recién que Jesús habla permanentemente del fruto. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando habla de los frutos en mi vida? ¿Qué es el fruto en mi vida, en la vida del cristiano? ¿El fruto es tener una familia estable en esta sociedad donde la familia está tan devaluada y deteriorada? ¿El fruto es venir todos los domingos a la iglesia y reunirme y estar y compartir con mis hermanos? ¿El fruto es servirlo en algún área dentro de la iglesia o servirlo también, ¿por qué no?, fuera de la iglesia? El fruto es
haber sido bendecido con un buen trabajo? El fruto es cuando veo a un necesitado, voy y lo ayudo y le ofrezco mi ayuda. ¿Eso es el fruto? ¿Eso es lo que Jesús dice cuando habla del fruto? No. Eso no es el fruto. El fruto es el resultado de una relación profunda y sincera con Dios. Es la evidencia de que Dios vive en mí y que está trabajando permanentemente en mi interior, que después se manifiesta en mis actitudes, que después se manifiesta y se muestra por mis acciones. Pero estas acciones no son el fruto en sí mismo, sino que son la evidencia del fruto, que son la huella que el fruto deja y que hace que la otra persona pueda ver ese fruto. Para ser más simples y poner ejemplos, digo, porque Dios me cambió la vida, es que voy entonces a intentar ser un buen esposo o voy a intentar ser un buen padre. Porque Dios me cambió la vida, es que voy a esforzarme para hacer mi trabajo con honestidad. Porque Dios está trabajando en mi interior, es que voy a tratar de asistir a los cultos permanentemente y a los servicios. Porque Dios me transformó, es que voy a servirlo todos los días de mi vida, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Porque Dios me transformó, es que voy a predicar su palabra. Es como cuando uno llega a su casa y prende la luz. Mágicamente uno toca la tecla y la luz se enciende. Y esa lámpara encendida es el resultado. Nosotros no nos damos cuenta, digo, salvo que haya acá un electricista, pero en general nosotros no sabemos por qué se prende la lámpara. Yo sé que toco la tecla y la lámpara se enciende. Pero es el resultado entre la conexión de la empresa proveedora de energía eléctrica, en nuestro caso digo de Edenor, el sistema de cableado que va por toda la ciudad y el sistema de cableado interno de nuestra casa y la conexión con la lámpara. Y entonces cuando uno toca la tecla, todo ese resultado interno da como resultado que la lámpara se enciende. El problema es cuando toco la tecla y la lámpara no prende. Ahí hay un problema. No sabemos si es que la compañía eléctrica cortó la luz, si hay una interferencia en el cableado, si alguien robó el cable, digo, en nuestro país pasa mucho esto, o si tengo un problema en la lámpara, que se quemó la lamparita. Y el problema, para pasarlo a mi vida espiritual, es cuando mi relación con Dios se trunca, empieza a fallar, cuando ya la lamparita no se enciende. Entonces, despacito, dejo de buscarlo al tomar decisiones. Tomo mis decisiones y después me acuerdo de Dios y entonces busco para que Él me bendiga. Pero al momento de tomar la decisión y que Dios me muestre su camino, no lo busco. Abro la Biblia de manera intermitente. Un día sí, 2 días no, 2 días sí, 4 días no. O no asisto a las reuniones porque tengo mucho trabajo, porque estoy cansado, porque tengo cosas que hacer. O en el trabajo busco sacar ventaja de manera deshonesta para poder subir, para poder ascender, para poder generar mayores ingresos. O el chisme, la mentira, la queja son moneda corriente en mis conversaciones, en mi vida. También puede pasar que mi lenguaje se parezca cada vez más al lenguaje del mundo. Digo, esto es algo que vemos también muy seguido, que somos uno más cuando hablamos con personas que no son cristianas. Y cuando solamente mis preocupaciones pasan a ser terrenales. Cuando me olvido de Dios y pienso solamente en lo que me está pasando hoy, aquí y ahora. Y no pienso más allá. Todo eso también es evidencia de algo. Todo eso también muestra algo que está pasando en mi interior que no está bien. Que mi relación con Dios se truncó en algún momento de la vida. Que ya Él no está actuando con libertad en mi interior. Y que poco a poco me estoy echando a perder, que poco a poco me estoy pudriendo. Y Jesús es categórico. Él dice que tanto el árbol que da fruto malo como el árbol que no da fruto, se corta y se tira, porque no sirve, porque no cumple la función y el objetivo para el cual fue creado. El árbol tiene que dar fruto. Si da un fruto que es malo, que es pernicioso para la salud, o no da directamente fruto porque está seco, se corta, se tira y se hace leña de eso. Es simplemente un adorno. Y qué triste sería, hermanos, que un día nos demos cuenta de que nos secamos, de que poco a poco nos fuimos echando a perder, que no cumplimos el propósito para el cual fuimos
creados. Nuestro propósito, todos lo sabemos, es llevar el Evangelio a quienes no lo conocen. A todas las personas que nos rodean tenemos que llevarles el Evangelio. Y si nosotros tenemos una relación trunca con Dios, no vamos a cumplir con el objetivo. ¿Por qué? Porque el fruto tiene que tener utilidad. No sirve de nada que el fruto esté colgado en el árbol. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo va a madurar, se va a pasar, se va a caer, se va a echar a perder. El fruto es para compartir, para ser de bendición para los demás. Nuestros frutos tienen que ser de bendición para nuestro prójimo. No sirve absolutamente de nada que ese fruto quede en mí y nada más, porque finalmente se va a echar a perder. Y para terminar, sí, porque ya el tiempo se nos fue, el falso maestro da el fruto envenenado. Sí, que hablábamos al principio de los falsos maestros. Él da el fruto envenenado, el fruto que contamina al hombre, el fruto que contamina a la sociedad. El cristiano verdadero, en cambio, se sujeta a la autoridad de la palabra de Dios y la respeta, trata de respetar esa palabra y busca que el buen fruto se manifieste en su vida permanentemente, que todos los días ese fruto se manifieste en su vida. Lo fundamental entonces para dar buen fruto es estar conectados al Señor. Es dejar que Él actúe libremente en nuestro corazón, que todas las autopistas internas que tenemos estén liberadas, no estén truncas, no estén cortadas, para que su Espíritu actúe con completa libertad en nuestra vida. Y en ese caso hay conexión entre un punto y otro. Cuando la autopista está liberada, hay conexión, se produce esa conexión y cumple el objetivo para el cual fue creada. Cuando nosotros dejamos que Dios trabaje en nuestro interior con total libertad y que Él fluya y vaya recorriendo nuestro interior, cumple el objetivo para el cual fue y fuimos creados. Y por último, recordar que el fruto es para compartir. No tiene ningún sentido que el fruto quede en nosotros, porque como decíamos recién, se pudre, se echa a perder y se tira. Busquemos entonces, hermanos, cada día dar buenos frutos y ser de bendición para nuestro prójimo.